¿Cómo están amigos? Muy buenas tardes, espero que estén todos muy bien. Acá estamos reunidos en este nuevo encuentro cósmico, en este caso de los sábados, de conferencias, de charlas, de temáticas tan maravillosas, tan apasionadas y que siempre está relacionado a lo cósmico, a lo espiritual, al mensaje que estos seres, nuestros hermanos mayores, están enviando a la humanidad y por consiguiente de alguna manera estamos todos inmersos en ese mensaje que fue dado a través de los siglos, de los milenios y al día de hoy permanece constante. O sea que cuando tocamos el tema, como es el de hoy, la profecía en el contacto extraterrestre. Uf, en primera instancia, un tema raro, terminología profecía y relacionarlo con el contacto extraterrestre, queda más de uno pensando, no digo ustedes que participan hace tanto tiempo y están ya conocedoras de muchos aspectos de este tema cósmico, pero imagínense aquellos que lo ven en Instagram o que lo ven en el Facebook, este título. Imaginen esas personas que de pronto no tenían la menor idea y hasta algunos simplemente por el título, hasta por ahí es como que dicen, mirá el tema que toca este, y ni siquiera se dignan a escuchar 5 minutos, porque cierran completamente esa carcasa mental, que es una carcasa estructurada, conformada por miles de años de oscurantismo y de una humanidad primitiva a la cual no se le podía dar conceptos de un nivel o de una altura o de un contexto como el que ustedes ahora sí pueden recibir. Entonces, son temas que vinculan absolutamente, del principio al fin, a la visita de estas naves que llamamos ovnis y de sus tripulantes que llamamos seres extraterrestres. O sea, desde el ABC tiene esto una radical importancia y trascendencia. ¿Y por qué esto es así? Es sencillo. Cuando analizamos el fenómeno ovni desde la forma más imparcial que quieran, de la forma ultracientificista que quieran, o sea, la primera pauta de uno que va a estudiar, investigar un punto, un tema, es, bueno, estos aparatos que se llaman platos voladores. ¿Cuál es el primer vestigio de aparición de estos objetos en la historia humana? Entonces, claro, esa persona queda, digamos, planeando sobre el primer caso registrado histórico a nivel de la ufología, que sería el cumpleaños de la ufología moderna, y es el caso de Kenneth Arnold en 1947, que fue previo a la nave de Roswell, que luego, estamos ya en junio, julio, vamos a tocar estos dos puntos. Entonces dice, bueno, es un pequeño esquema, armó un cajoncito, lo cerró bien, lo clavó y lo quedó ¡pum! Todo ahí. O sea, antes nada. Y después veremos qué ocurre mañana. Pero metió todo en ese cajoncito. Ahora, cuando uno empieza simplemente a googlear, ¿eh? ¿Desde cuándo aparecen los ovnis o los platos voladores o las naves en la humanidad de la Tierra? Entonces, en algún lado van a encontrar, por ejemplo, el denominado EPA, el EPA que vuela. Y vos decís, ¿qué es el EPA? Y el EPA era como una especie de ánfora achanchada, que tenía una ranura en el medio. Y era como una medida, una EPA de trigo, una EPA de maíz, una EPA, yo qué sé, de harina. Y bueno, vos pedías una EPA y cargaban, te lo metían vos en una bolsa, tomá, y era una medida. Entonces alguien ve un objeto de forma de balón aplanado, y lo comparó con aquello que conocía, que era la EPA. Después está el caso
de una especie de compuerta de plomo que se abre, y aparece ahí una mujer. Está el caso de este otro objeto que también está descrito. Después están los escudos que vuelan, están los carros de fuego. O sea, hay una terminología de acuerdo al patrón de cada época, de cada persona que lo veía. Hoy, cuando alguien ve un objeto brillante, lumínico, no le llama un carro de fuego, lo llama de otra manera, porque es el momento de poder llamarlo de otra manera. Allá por principio de siglo, cuando se observaban estas naves, las llamaban Zeppelin, porque era el objeto en forma de balón clásico de la época. Entonces era como un Zeppelin, era como un ala delta, o sea, se daba siempre una comparación a lo conocido. Entonces el ABC de todo esto es que el que estudie, investigue y trate de profundizar sobre esta temática no puede armar la casquita de 1947, porque han estado antes. Y hay vestigio en todas las culturas de la Tierra, del hinduismo, budismo, islamismo, judaísmo, lógico, el inicio del cristianismo, los antiguos profetas, todos describen a estos objetos dentro de la óptica con la cual podían comparar con objetos que ellos tenían. ¿Cómo creen que compararían de pronto esta luminaria que tengo acá atrás, que es lo que me da más luz en la parte de acá adelante, no de las luces de arriba del techo? Si lo viera un ser humano que está alumbrado con velas, ¿cómo describe esto? Entonces, bueno, lo primero que yo trato en estas conferencias es que todos tengamos una metodología de estudio, de entendimiento, de comprensión. Y acá ese lío ahora porque no lo puedo poner, pero bueno, lo vamos a poner por acá. Bueno, entonces todos tenemos, o tratamos, o yo trato, en la medida que transmito estas cosas, estos temas, de primero con quién hablo. Porque yo podría estar transmitiendo esto, como lo he hecho más de una vez, en una parroquia. Me han invitado en un seminario acá en el exterior, en un seminario que iban todos los que son que están estudiando para sacerdotes, monjas, y fueron todos a escuchar lo que yo decía, por ejemplo, en Asunción del Paraguay. Acá mismo, en la provincia de Buenos Aires, o sea, en universidades. Estuve en la universidad en Panamá, por ejemplo, me tocó ir con Juanjo Benítez. Fue él hablar y yo hablé en una universidad importante. Tuvimos los dos hablamos ante una cátedra llena de gente. ¿Entendés? Entonces depende de dónde vos transmitís. El martes hablo también para una universidad en Chile, o sea, es una cátedra que están estudiando la terminología referente a las llamadas aducciones. Me pidieron 20 minutos y yo puedo exponer sobre eso, bueno, voy a hacerlo. Entonces hablo al nivel de esa terminología. Entonces cuando estoy con ustedes, que estamos más en común unión a través de tantos sábados, y aquel que ve este primer programa, porque esto por ahí dentro de 2 o 3 meses está liberado en Encuentro Cósmico en el canal, y lo ve y dice, pero ¿cómo? Hay otras, y se enteró que hay 200 más o más sobre esta temática. Entonces, claro, analizar esto así globalmente, atemporalmente, nos abre un panorama hasta cierto punto, podemos llamar inquietante. Ahora, ¿por qué inquietante? Porque cuando estos seres se comunican, o tratan, o transmiten, o las personas perciben, en los mensajes que han dado y que han sido captados, recibidos por distintos llamados canales o contactos, en un altísimo porcentaje, no fue
muchachos, venimos a ver la Tierra y estudiarla porque es el ejemplo que queremos seguir como mundo más evolucionado que somos, pero ustedes la verdad que son espectaculares, queremos imitarlos. Ningún mensaje, jamás, nunca hubo, ni antes, ni durante, ni ahora. Entonces, ¿qué es lo que han transmitido cuando han transmitido? Nos han dado tecnología para hacer aviones de combate más modernos, armas más mortíferas. No. ¿Y qué han hecho en el pasado? Cada vez que han transmitido algo a aquellas personas que tenían la capacidad de percibir y recibir, le daban informaciones sobre su tiempo en algún caso y en otro caso le daban transmisiones futuristas hacia el futuro y en consecuencia eran transmisiones proféticas. Porque la profecía puede venir a través de la inspiración del Espíritu en nuestro corazón. Entonces vos captás un evento por venir. Ejemplo, lo he dado muchas veces. Alguien está invitado a un lugar que nunca fue. Y esa noche duerme tranquilo, de pronto, en un sueño, ve la imagen del lugar donde va a ir, de la puerta de ingreso, cuando está yendo, cuando está allí, cuando está, y ve el lugar, y ve todo, y ve hasta el desenlace de esa experiencia de ir a un determinado lugar. Se despertó recordando eso, qué lindo sueño. Se preparó, salió y fue al lugar. Cuando fue al lugar, encuentra que ese sitio a donde entra es lo que vio en el sueño, la noche de esa noche. Y cuando va caminando, vive la experiencia del sueño de ir caminando y cuando ve el lugar donde desemboca ese punto en donde entró, es exactamente lo que soñó. Entonces ese sueño pasa a ser un sueño profético, precognitivo, en donde se ve un evento que todavía no estaba en la línea del tiempo existencial. ¿Cuál es la línea del tiempo existencial? El segundo que implica al otro segundo. Y podríamos reducirlo hasta, si te querés, no creo que sea tan así, pero hasta el infinito. Ese intersegundo podríamos a su vez reducirlo, porque ese sería el tiempo presencial, cronológico presencial, en un desplazamiento temporal. Entonces, cuando vos estás adelantándote 12 o 14 horas, no estás captando un tiempo lineal en lo presencial, porque en ese instante que vos captás eso, estás en tu cama durmiendo, pero captás un evento de 14 horas o 18 horas o 20 horas después. Entonces, ese tiempo es un tiempo precognitivo o profético. Ahora, ¿qué pasa? También viene el aspecto profético relacionado a una transmisión. Suponete, viene alguien a tu casa y te dice, vos vas a tener una linda experiencia, vas a encontrar una persona que va a ser de tal forma y la vas a encontrar en tal lugar y eso ocurre. Entonces, vos recordás lo que alguien te dijo porque él captó proféticamente, no vos, sino alguien. Y ese alguien te lo transmitió. Entonces, esa transmisión quedó registrada en vos y después se cumplió. Entonces, ¿a vos qué te dieron? Una profecía de algo que iba a ocurrir. Entonces, ¿cómo relacionado esto con estos seres? Con aquellos seres que llamamos extraterrestres. En muchos casos, en el pasado, descendían o transmitían telepáticamente a personas que no eran las que estaban con el látigo pegándole a los esclavos. Eran personas que estaban tratando de estar, digamos, muy inmiscuidos en las cosas espirituales, en las antiguas y sagradas escrituras, personas de orden quizás religiosa o no, porque hay casos en donde para evitar persecución de las iglesias, fundamentalmente de la Iglesia Católica,
tenían que entrar en algún recinto religioso, porque si no, esa llamada percepción de que viste a un ser, etcétera, luminoso, podría ser considerado una herejía, o con un acercamiento de demonios, porque al final de cuentas Lucifer también es o era un ángel de luz, y significa Lucifer ángel de luz. Entonces, para evitar esa persecución, entraban en el ámbito religioso. ¿Quiénes? Personas que ya tenían una cierta capacidad perceptiva, receptora, canalizadores, canales, etc. Por el otro lado estaban aquellos que no se vinculaban con las iglesias, que captaban cosas, que trabajaban determinados aspectos de pronto con los elementos, con los distintos elementos, personas que trabajaban con hierbas, que hacían curación a través de determinadas hierbas que hoy ustedes consumen en los medicamentos, como la carqueja o como tantas otras, y ahí vos comprás el medicamento, o el papayine, que viene del ananá, el ananase, que viene del ananá. Entonces hay determinados elementos que están en la naturaleza y que después, cuando son estudiados, se hacen los comprimidos de eso. Las gotitas esas para hipatalgina para el hígado, ¿qué creen que tiene adentro? ¿Eh? Entonces, claro, aquellas personas que se dedicaban a eso, porque bueno, nunca habían tenido acceso a nada que esté vinculado a la religiosidad, en muchos casos eran consideradas brujas o brujos y eran matados y mandados a la hoguera, etcétera, etcétera. Entonces aquellos que tenían algún grado de captación trataban de meterse en ámbito religioso para no terminar en la hoguera o ser perseguidos. Entonces, claro, esas personas que ya tenían percepción son aquellos que fueron de alguna manera contactados por estos tripulantes de las que hoy llamamos naves, que en ese tiempo lo hubieran llamado carros de fuego o torbellinos o como sea, y esos tripulantes que hoy los llamamos seres extraterrestres o hermanos mayores, en ese tiempo eran llamados ángeles o mensajeros. Entonces, transmitían, y para aquel receptor de hace 2000 años, 3000 años, eran los ángeles, o era el Padre Celestial, o era lo que llamaba Dios, que venía en un carro luminoso, en un disco refulgente, en una nube resplandeciente, o donde fuere, y con una voz de trueno, le daba tal o cual mensaje que escuchaba solo el profeta. Porque él podía estar reunido con mucho, pero el que lo escuchaba era él. Porque en realidad no era una voz, era algo que interiormente vos recibías con fuerza. Y en este caso moderno están los canales que van recibiendo determinadas transmisiones y la escriben y la transcriben. Entonces, tanto en el pasado como en la actualidad, hay una gran variable llamada profética, porque estaban dando pautas sobre próximos quizás cambios planetarios, próximas quizás cuestiones que viviría o vive o va a vivir o está viviendo la humanidad y que se van a ir incrementando, que se van a ir complicando. Entonces, claro, cuando uno analiza el tema ese y el contexto de la captación y de la transmisión, mira, ¿para qué escribí Mensajeros del Cosmos? Es un libro que tiene todos los mensajes dados por la jerarquía intergaláctica, espiritual, los hermanos mayores, mensajes de Ashtar, de Adonisis, de Corton, de Andrómeda Rex, de Maya, mensajes de distintos seres que fueron dando a distintas personas, en donde me incluyo, y fueron transcriptas en ese libro. Y en esos mensajes, en muchos casos, hay un mensaje muy interesante dado por la Confederación Galáctica a través de Astar Serán a la humanidad de la Tierra, de cómo la humanidad se va adentrando en un periodo de contacto con ellos directo a través de la evolución tecnológica que la humanidad está teniendo y por supuesto el avance espiritual que se puede lograr. Entonces se postula allí en ese mensaje
que la gran problemática que existe es el tiempo en donde podamos llegar a la conciencia cósmica. Porque mientras no lleguemos a esa conciencia cósmica, el aumento de la tecnología, sin poder todavía delimitar, morigerar los instintos humanos, esa tecnología puede ser conducente a la autodestrucción. Entonces, a mayor tiempo hay mayor posibilidad de que nos demos cuenta, porque todos plantean que una tercera guerra mundial nadie la gana, la perdemos todos, y sin embargo estamos a un dedo, un milímetro de que alguno diga, bueno, no me importa. O por ahí si yo pego primero, vos no me podés responder. Hay tanta locura en el mundo. ¿Entienden? Entonces estos seres han alertado de eso, pero no solo ahora, lo hicieron desde antes. Por eso yo coloqué en la charla de hoy la profecía en el contacto extraterrestre, porque vamos a hablar más de transmisiones que por ahí ustedes no conocen, que fueron dadas a los antiguos contactos, que eran llamados profetas, porque anunciaban cosas que iban a venir. Entonces, en esta introducción, nada más, quise plantear como un inicio, y vamos a pedirle a nuestro querido ingeniero cósmico Rodrigo Cibreiro. Yo voy ahí buscando ya, voy buscando todo para que ponga la primer foto. Ya está puesta. Bueno, entonces, cuando nosotros vemos esto y planteamos este punto, ahí es donde se nos abre un poco podemos llamar, se nos abre un poco la cuestión mental, cósmica, espiritual, que podemos tener sobre una temática tan profunda, tan a veces controvertida, según toque el tema, porque claro, cuando vislumbramos, y no quiero ir a, no sé, a 10.000 años atrás en pinturas rupestres, vamos un poco a la historia judío-cristiana más conocida, en donde Moisés tiene el seguimiento constante y permanente de una nube, que era nube de día y como candela ardiente de noche, porque era luminosa. Entonces iba por delante de ellos y ellos la iban siguiendo de día y de noche. Y cuando tenían que descansar en un lugar y posarse, o sea, armar campamento, la nube se posaba y quedaba suspendida en un determinado lugar. Esto yo lo explico bien en el plan cósmico, que creo que estas charlas las di a principios del 2020. Entonces, claro, cuando empezamos a analizar este contexto, vemos cómo desde siempre este aspecto a nivel del acercamiento de estos seres con nosotros estuvo relacionado a algo celestial, algo divino, algo que de alguna manera el ser humano tiene que empezar a analizar, como si esas transmisiones fueron o son o tienen que ver con conceptos actuales, con fenómenos que estamos viviendo entre nosotros. Hay predicciones proféticas dadas a los apóstoles o dadas a seres que han estado sirviendo dentro del plan cósmico. Y hay una, por ejemplo, en Timoteo. Yo no voy a dar tantos versículos, nada, para que ustedes entiendan más el concepto, que es lo que me interesa. El que quiere va y profundiza. Timoteo 2, Timoteo 3, perdón, lo digo, entre 1 al 5, en donde se plantea algo que iba a ocurrir en los postreros días, o sea, no ahora, hoy, cuando fue recibido esto, sino en un futuro. Entonces plantean que vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores,
intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infaustos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán hasta la eficacia de ella. Bueno, esto fue escrito hace 2000 años. Entonces, podemos decir, bueno, siempre hubo todo eso. Sí, siempre hubo todo eso. Pero ahora estamos en una escala que antes nunca vista, porque ahora hay más de 8.000 millones de seres humanos. Y a quién de nosotros, en algún momento de la vida, en algunos es una constante, no nos abarca alguno de estos términos. ¿Entienden? ¿Cuántas, alguna vez en la vida o nunca fuimos así? ¿Hemos sido avaros algún día? ¿Nunca? ¡Qué suerte! Yo he sido avaro. Y después me doy cuenta. Y me viene como remordimiento. Porque avaro no es cuando viene tu hijo y te pide un peso para ir a tal lado. Y lo digo así en forma simbólica. Y vos decís, no tengo y vos tenés. Y lo haces que salga sin con centavos. Avaro también es que cuando en un semáforo se te acerca alguien a pedirte algo y no se lo das. Cuando te tocan un timbre para pedirte algo y le cerrás la puerta. Eso también es avaro. ¿Me entendés? Entonces, bueno, muchas veces hemos sido desobedientes a los padres. Bueno, ni que hablar. Yo aprendí a saltar la cama de 2 plazas, ¿viste? Cuando era chico. Pero bueno, ingrato puede ser también. Alguna vez alguien que me hizo bien y yo no fui o no tuve la gratitud como para decírselo en vida. ¿Me entendés? Después, bueno, cuando la persona ya no está, yo qué sé, el arrepentimiento y el sentimiento también puede llegar, ¿eh? Pero bueno, es un simbolismo que le doy de una predicción para los posteriores días, en donde también se nos da otra pauta. Por ejemplo, Pedro, el apóstol, plantea que no ignoremos que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces plantea que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¡Ah, mierda! Yo me imagino, cuando transmitió esto, no sé, habla de un temblaqueral total, ¿no es cierto? Un temblaqueral total, porque encima, por ahí algunos vio que pasaron 20, 30 años, se murió y no pasó eso, tal cual como estaba profetizado, porque gran parte de estas terminologías son para una profecía que está mucho más allá del tiempo. Por eso plantean que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces, en la venida de Dios, los cielos se encendecerán, serán deshechos, los elementos quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según su promesa, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Fíjate qué profecía dada, en este caso, por los ángeles o por el Padre, que al final de cuentas el Padre Celestial no es terrestre y los ángeles tampoco. Entonces tenemos una ligación profética direccionada a la profecía
con los seres celestiales. Pasamos a la siguiente, en donde Ezequiel comienza a ver las esferas, los discos, los seres dentro. Primero una nube con fuego envolvente que viene, esa nube con fuego envolvente fenomenal que viene, y genera esto está planteado en esta diapositiva, en esta foto. Entonces todos estos llamados profetas que en su tiempo tuvieran mucho que ver con la recepción, también se les dio la posibilidad del contacto y la visualización de las naves, porque esto formaba parte de lo que sería más o menos la comprobación. Por imaginen a alguien que recibía algo, pero bueno, nunca tuvo comprobación de nada. Es como el que dice recibir mensajes y todo, y escribe los mensajes y todo, pero nunca vio nada, nunca tuvo algo cerca que alguien pudo haber visto. No, hoy en día diríamos que nunca fotografió nadie nada. Entonces, ¿cómo es que estos puede llamarse que esos mensajes son verdaderos? ¿Cómo podemos darnos cuenta de eso? ¿Me entiende? Así que dentro de ese aspecto tenemos que pensar que en gran parte, tremendamente importante, está el campo profético para que podamos tener en cuenta cómo es que esa conexión cósmica se está dando o se ha dado. Porque el advenimiento del mensaje profético tuvo por objetivo no aquellos que estaban en ese momento y recibían, sino para el futuro. Porque el plan cósmico tenía la necesidad de ese tiempo en donde iba a haber un proceso de evolución humano, en donde se iba a ir separando el trigo de la cizaña. Entonces ese trigo de la cizaña es como tiene también un tiempo que pasar, porque ese tiempo que pasa genera que el ser humano pueda ir mejorando todo lo relacionado a el proceso de evolución en la cual estamos inmersos. Así es como a medida que pasan los años, los siglos, los milenios, el plan cósmico va reflejando que ese contacto continúa. Entonces pasamos a la que sigue. En la que sigue tenemos lo que fue la imagen que yo envío a todos ustedes cuando iniciamos o cuando les mandé a decir de esta conferencia. Entonces los profetas iban recibiendo por parte de los seres celestiales y anotaban lo que percibían. Entonces uno podría pensar ahí, sí, pero bueno, ¿y cómo sabemos que percibió o no percibió eso? Bueno, Jesús nos plantea que por los frutos lo conocerán. O sea que todo el contexto profético en el cual estamos todos viviendo nos muestra cómo el futuro, el tiempo, nos está dando la razón de aquello que transmitían fue siendo absolutamente cierto. ¿Y cómo se vincula esto a este actual momento? Bueno, para eso vamos a pasar la siguiente foto, en la cual en este caso vemos lo que es la canalización, lo que es la conexión, lo que es el acercamiento de ellos hacia nosotros y dentro de ese acercamiento cómo han ido dando determinadas enseñanzas, conceptos, indicaciones, y esas enseñanzas, conceptos e indicaciones
es lo que ha hecho que muchos de los llamados contactos modernos, que eran llamados profetas en el pasado, tuvieran canalizaciones que han sido la base del contacto y del mensaje. Y de la misma manera que en el pasado las naves y las esferas le aparecían a los llamados profetas, en este tiempo las naves y las esferas aparecen en los llamados contactos modernos. Hay muchos casos, gran cantidad de estas personas que ustedes en algunas charlas yo he dado directamente de ellos, como es el caso de George Adamski, de Bill Mayer, de Eugenio Siragusa, de Sixto, de Castillo Rincón. Sobre la experiencia mía ya conocen bastante. Pero me voy a referir a un mensaje que está en uno de los libros, me parece que en Clave de las Profecías, en donde hay una síntesis de transmisiones recibida por Castillo Rincón, allá a partir de 1974, y fíjense en que hay un paralelismo con Meyer. Sin embargo, Meyer recibe terminologías más de orden tecnicista por parte de los pleyadianos, mientras que Castillo Rincón recibe más acerca de cuestiones proféticas. Entonces, en una de esas terminologías dice que llegado el tiempo los sabios no encontrarán respuestas, los prudentes conocerán la razón, la humanidad mirará imprérrita sin lograr hacer nada, las organizaciones humanitarias mundiales y los hombres de bien estarán maniatados, los gritos y quejas no llegarán a oídos de los gobernantes, las mujeres y los hombres no volverán a lucir collares, zarcillo, anillo, alhajas. Claro, hoy en día anda a ponerte eso por la calle, viste, en cualquier parte del mundo. Anda a ver gente caminando por Harlem o por la Séptima Avenida con collares de oro, te lo manotean y te salen corriendo, viste. No es que la capital del lugar donde usted vive, en todas partes está ocurriendo eso. La especulación, carestía y corrupción estarán al orden del día. Las familias de bien junto con sus hijos orarán y pedirán en silencio. Habrá violencias, huelgas, descontento, ultrajes, robos, asaltos, secuestros, asesinatos, hambre, enfermedades, ríos desbordados, deslizamientos, fuertes lluvias, heladas, muertes por calor y por frío, como nunca se vio. Los accidentes llegarán al tope por causa de irresponsables e imprevisión. Nuevas enfermedades aparecerán y azotarán como peste por todo el mundo, sin esperanza de solución. Los justos implorarán y esperarán acerca del batir de las alas que traerá la redención de los cielos. Esta es una síntesis de una serie de mensajes recibidos por Castillo Rincón sobre eventos a nivel futuros, que se compara con aquello que ustedes en muchos casos han leído, o que se reciben hoy en día en forma totalmente permanente por parte de los distintos canales en todas partes del mundo. Pasamos a la siguiente. Todos los casos se describen aspectos de orden proféticos, cataclísmicos, que provienen de los cielos en gran medida. Algunas de estas profecías plantea aspectos muy fuertes, pero que están todas, o la gran mayoría, relacionadas al fuego que cae del cielo o a grandes terremotos como jamás nunca los hubo. Fíjate tal cosa. En Zacarías, por ejemplo, Zacarías 13 nos dice que acontecerá en toda la tierra. O sea, estos fenómenos, vieron que ahora dicen, yo que sé, en la India cayó granizo del tamaño de un huevo de avestruz, pero vamos a agrandarlo un poco. Entonces dice que en Zacarías que esto acontecerá
acontecerá en toda la tierra, y que las 2/3 partes, más del 60 y pico por ciento de la humanidad, serán cortadas de ella. Quiere decir que arriba de casi el 70% de la humanidad, su ruta, para que sea entendible. Más la otra tercera parte quedará. Después en Zacarías, en otra captación, recibe que, y meteré en el fuego a la tercera parte, o sea, a esos que quedan, simbólico, plantea, los meteré en el fuego, los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. O sea, plantea que aspectos de la tribulación van a potenciar a aquellos que sí son dignos de ser tenidos en cuenta para que se fortalezcan aún más. Fíjate qué interesante. Más adelante, Zacarías también describe al monte de los olivos que está frente a Jerusalén al oriente y al monte de los olivos. Y proféticamente dice que se partirá por el medio, hacia el oriente y hacia el occidente, y generará un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Está hablando de un gran hundimiento de tierras, destrucción, hundimiento de tierra, y que habrá un terremoto gigantesco, más grande que el terremoto del cual da un planteamiento, no sé cuándo ocurrió esto, pero da una cita histórica, que el terremoto de los días de Usías, rey de Judá, hubo un terremoto más grande, pero este será mucho más grande. Fíjate. Y también plantea Zacarías que en ese día no habrá luz clara ni oscura. ¿Qué quiere decir con eso? No habrá luz, ni clara ni oscura. Será un día al cual es conocido que no será ni de día ni de noche. Pero cuando al caer la tarde habrá luz. O sea, es probable que esto dentro de la relación de judía o de Jerusalén, esto ocurra lo que sería entre la noche y madrugada de todo ese cataclismo. Porque yo siempre dije de que cualquier aspecto profético que tiene que estar ligado a Jerusalén, y lo más llamativo que el mismo uso horario lo tiene Moscú, por ejemplo, que eso lo supe ahora hace poco. Porque proféticamente siempre se describe que todo va a acontecer como ladrón en la noche. O sea, no es la noche de acá, es la noche en Medio Oriente o de Jerusalén y la línea horaria que corresponda a ese punto. Y pasando a la siguiente, para que no se aburra la gente. Dice que acontecerá también aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas. Aguas vivas existen en el mar, o sea que lo que va a entrar ahí es el mar. La mitad de ella hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, tanto verano como en invierno. Y esta será como una plaga, Y todos los pueblos que pelearon, o sea, que estuvieron enfrentados a la parte espiritual, la carne de ellos se corromperá, estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en la cuenca de los ojos, y la lengua se deshará en su boca. Está describiendo exactamente lo que ocurre al estar cerca de un estallido nuclear. Yo lo lamento,
Sí, cambie de canal, pero más claro, ¿cómo haces? Sí, está clarísimo esto. Pero también, en otro aspecto, en Hechos de los Apóstoles, proféticamente, nos dicen que no seamos rebeldes a la visión celestial. O sea, el don de percibir es un don, no es divino, es un don natural. Es un don natural del ser humano. El ser humano tiene la capacidad de percibir. Entonces nosotros podemos orientar el don ese para jugar a la quinela o para percibir cosas que vienen de lo celestial, cosas que vienen de Dios. Entonces siguen Hechos diciendo, en este caso Dios transmite al profeta, escribe la visión y declara en tablas para que corra el que leyere en ella. O sea, una vez que viene la transmisión, en este caso nombra a Yahvé o Jehová, le plantea que lo escriba en las tablas para que quede y aquel que lo lea lo entienda. Pero después, ¿qué más aclara? Que aunque la visión tarde a un tiempo para venir, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Que aún, dice, fíjate qué interesante esta parte, que aunque tardara, esto más se apresura hacia el fin. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. También en Hechos, Pedro dice, vi en éxtasis una visión. Y en el libro de Daniel, plantea en un momento determinado que estaba espantado a causa de la visión. Y en otro momento, Daniel recibe al ángel Gabriel que le dice, he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, no para ese momento, sino por los días finales, porque la visión es para esos días. Y más adelante, esto está todo extraído de Clave de las Profecías, lo he escrito ahí hace muchos años, cuando la indicación cósmica, yo estaba escribiendo sobre los contactos y sin embargo de arriba me transmiten que escriba sobre las profecías para que nadie pueda decir padre no sabía. Fíjate bueno, lo que es esto, ¿no? Porque estas profecías están más claras ahora que cuando yo las transcribí acá, que están literales. En Zacarías también plantea, y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que 2/3 partes serán cortadas en ella y perderá, más la tercera quedará, que esta ya la había leído antes. En Amós dice que no habrá nada en el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Fíjate, porque no habrá nada de Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Entonces, todo lo que ha de acontecer de alguna manera fue transmitido. Hubo receptores antes y hay receptores ahora. En Juan 16 plantea, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu de verdad está imbuido de la chispa divina, que es la que a su vez se genera esa conexión de no tiempo y de no espacio, en donde esa proyección de lo que ha de acontecer está ya de alguna manera en alguna parte en la proyección del tiempo. Entonces, el Espíritu de verdad es esa inspiración divina que da el Espíritu Santo para poder captar aquello que ha de venir. Y es algo
que es recibido por cada uno que lo merece primero, que merece primero ser recibido, y por cada uno que aún mereciéndolo lo pide desde su corazón, no para la mala utilización con fines distintos, que es el fin profético. A ver qué foto estamos, que estoy conectado con esto que leo. Pasa a la siguiente. En esta, todo es símbolo, por supuesto, símbolo profético. En el libro de Daniel plantea que los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Los entendidos resplandecerán. Fíjate qué interesante esto, ¿no? ¿Cómo cuesta que ustedes transmitan, máxime esta conferencia de hoy, determinadas cuestiones hacia otras personas? Primero te van a plantear que vos, sintonizándote con esto, lo estás atrayendo. Gravísimo error. Porque si vos me decís, estoy por cruzar la avenida 9 de Julio, cuando la peatonal está en rojo, y alguien me dice, no pasé porque te va a atropellar un auto. No, vos estás proyectando para que ocurran las cosas. Yo voy a pasar y no me va a atropellar. Pasás y te revolean como un barrilete. ¿Por qué? Porque estás haciendo aquello que no tenés que hacer. Y si tenés el entendimiento de saber que tal cosa no debes hacerlo y la haces, evidentemente no sos parte de los entendidos. Por eso los entendidos resplandecerán, porque no son muchos, son pocos. Y los que enseñan la justicia a la multitud, como estrellas a perpetua eternidad. Y ahí le dice a Daniel que cierre las palabras significa que quede ahí, porque serán selladas hasta que llegue el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Mirá lo que le dice el ángel Gabriel. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Y yo, Daniel, miré, y aquí otros dos que estaban en pie, el uno al lado del río y el otro al otro lado. Y uno de los varones, vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, le dice, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y le dice que tú, a Daniel, irás hasta el fin y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. ¿Qué le estaba diciendo? Que ese linaje, en este caso de Daniel, que ese linaje iba a continuar. ¿Entendés? Porque dice, tú, el que está ahí parado, reposarás. O sea, va a llegar el tiempo que ya morirá. Pero va a continuar hasta el fin, porque esa heredad en la memoria evolutiva continúa. ¿Y por qué se te levantarás para recibir tu heredad? Porque puede ser uno de los que esté escrito en el libro de la vida, con lo cual su genética fue preservada y puede ser restaurada. Al fin de cuentas, el resto es materia. Entonces, pasamos a la siguiente. A ver, miro la foto, vamos a ver. Bueno, acá tenemos todo lo que es el simbolismo de la transmisión que estamos de alguna manera hoy en día recibiendo todos nosotros. Es una transmisión que está direccionada desde los cielos. Si bien esta es una pintura que tiene un cuadro,
bastante antiguo, pero fíjense en la canalización maravillosa, a través de las manos, irradiando a alguien que está resplandeciendo. ¿Ven la aureola de resplandor en la parte de la cabeza de esta mujer? Resplandece. Ya pasé esta para otra captación, para otra charla hace 2 o 3 reuniones, pero este simbolismo es importante, con lugar para escribir y la canalización. Fíjate qué llamativo, a ella, no al sacerdote que está haciendo el oficio. El que está haciendo el oficio está haciendo el oficio, todo bárbaro. El monaguillo, todo bárbaro. Pero el canal es otra cosa, porque vos podés ser sacerdote, monaguillo, estar en una sinagoga, en un templo islámico, ser el sheikh, como lo llamen, y sin embargo no tenés el don profético ni canalizador. Pasamos a la siguiente. En la siguiente, en un momento determinado, en el libro de Ezequiel, da la indicación que el Padre Celestial da una transmisión y dice que, estoy adelantando, es el capítulo 7, el 2, a mediados del 2 dice: el fin viene sobre los 4 extremos de la tierra. Mirá vos lo que plantea, no va a ser en un lugar del planeta, en los 4 extremos de la tierra. Fíjate qué interesante. En el versículo 2 dice: el tiempo ha venido, se acercó el día. O sea, está haciendo una contemplación profética hacia futuro. El tiempo ha venido, se ha llegado el tiempo. Se acerca el día. El que compra no se alegre y el que vende no llore, porque la ira está sobre la multitud. Porque el que vende no volverá a lo vendido. Y después, ¿qué más dice? Aunque queden vivos, porque la visión sobre toda la multitud no se revocará a causa de su iniquidad. Ninguno podrá amparar su vida. Afuera habrá espada, dentro pestilencia y hambre. El que esté en el campo morirá a espada, y el que esté en la ciudad lo consumirá el hambre y la pestilencia. Toda mano se debilitará, toda rodilla será débil como el agua. Se ceñirán también de cilicio y les cubrirá terror, y en todo rostro habrá vergüenza, y todas sus cabezas estarán rapadas. Todas sus cabezas estarán rapadas. Acá podríamos plantear, direccionándolo al judaísmo, en los campos de concentración nazi, que los rapaban. Pero tenemos la aclaración que esto sucederá a los 4 extremos de la tierra. Por consiguiente, ¿cuándo se cae el pelo? Ustedes saben bien que personas que se hacen quimioterapia o radiación de otra manera pueden tender, depende incluso de dónde está la irradiación, a perder el cabello. Llamativo, ¿no? Este detalle. Bien. Más adelante en Isaías canaliza que se juzgará entre las naciones y sorprenderá a muchos pueblos y volverán su espada. Esto ya es posteriormente, pero esto lo voy a leer más adelante porque no crean que todo es, lo voy a dejar marcado nada más, que todo es destrucción. Por ejemplo, en otro pasaje en Isaías se dice que se hará estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos en el día del ardor
de su ira. Hay multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar, y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de agua. Más adelante en Isaías también plantea que al tiempo de la tarde, he aquí la turbación, pero antes de la mañana el enemigo ya no existe. Esta es la parte de los que nos aplastan y suerte de los que nos saquean. O sea, en un momento determinado, todo aquello que confronta desaparece. Evidente, una guerra de semejante destrucción destruye ejércitos, ciudades completas. Pero en una parte plantea que los pueblos harán estrépito como ruido de muchas aguas. Dios los reprenderá y huirán de ellos. Serán ahuyentados como el tramo de los montes delante del viento y como el polvo delante del torbellino. ¿Vieron en las imágenes donde se filman los estallidos nucleares que todo va para un lado y todo va para el otro y todo va para un lado y todo va por el otro? Por la energía que se va moviendo y queda todo desintegrado. Más adelante plantea en Isaías 24 que esto ocurrirá al pueblo, tanto al pueblo como a los sacerdotes, como al siervo, como a su amo, como a la criada, como a su ama, como al que compra, como al que vende, como al que presta o el que toma prestado, como el que da al logro, así lo recibe. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Y sigue, pero bueno, ¿para qué vamos a ahondar en esta parte? Más adelante, la ciudad quedó desolada y con ruina fue derribada la puerta. Y en el juicio de Isaías 66, en un momento dice que Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos de Jehová serán multiplicados. Todo un tiempo de complicación profética en distintas eras se fue dando algo que hoy se repite. Porque si analizamos los mensajes, por ejemplo, en el Rosario, los mensajes venidos de otras partes, o los mensajes transmitidos a través de los hermanos mayores, todos han descrito el peligro que implica la evolución tecnológica sin conciencia, cómo eso destruye a la propia humanidad. Y se nos ha dado todo el tiempo necesario para que podamos rever eso, para que podamos cambiar, para que podamos construir un mundo basado en otras cuestiones, digamos, mucho más espirituales. Entonces, en el libro de Daniel, Daniel 12, dice que en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe. Miguel, recuerden, es Ashtar. Ashtar será hoy, se denomina Ashtar, porque si se denominara Miguel estaría circunscrito su accionar a una determinada religión o iglesia. Cuando Ashtar forma parte del comando Ashtar y trabaja en todo el planeta para todas las corrientes filosóficos espirituales que por la ley evolutiva y vibratoria se conectan con la misión Ashtar. Entonces dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo y todos los que se hayan escrito en el libro. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados,
unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, juró que los que viven por siglos, que será por tiempos, tiempos y la mitad de un tiempo. Y acá vienen claves, porque plantea que cuando se acabe la dispersión del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Entonces, acá Daniel no entiende, entonces pide una aclaración, ¿cuándo será el fin de estas cosas? Y le respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente. Ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y acá viene otra de las claves que yo ya la hablé el año pasado, creo que fue, sí, el año pasado, me parece que fue septiembre, octubre, que dice, desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. O sea, te da un periodo de tiempo entre ese inicio y del momento en que fue quitado el continuo sacrificio. ¿Cuándo fue eso? Ustedes recuerdan que hubo un momento en que no oficiaban ni los templos islámicos, ni los templos judíos, ni los templos católicos o cristianos evangélicos. Estaba prohibida la reunión evangélica, prohibidas las misas, se hacían por internet aquellos que tenían. Incluso hubo una actividad en el Vaticano que el Papa ofició solo desde la Plaza de San Pedro. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, entonces dice que el que tiene oído oiga, que el Espíritu dice a las iglesias, porque al que venciere se le da de comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita blanca escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que la recibe. Bueno, vamos a pasar ahora otra de las fotos. Seguimos. La foto esta, que es la 00i, nos muestra lo que es una relación tiempo, que es cuando en los escritos que leí hace un rato se planteaba que los tiempos a nivel de Dios son distintos a los tiempos humanos. Un año puede ser 1000 años un día, por ejemplo. Pero ahora también, ustedes que han participado en muchas de estas charlas saben que yo más de una vez hablé del tiempo cero o del tiempo muerto, que sería el tiempo en donde pasan 3 o 4 horas en un instante. ¿Entienden? Que no hay registro. A veces 3 o 4 horas o a veces 3 minutos. A mí me ha pasado más de una vez manejando. De pronto estoy en un lado y hubo un bache en donde me pasó hace poquito, esta semana creo que fue, me parece que fue el lunes. Venía por la Avenida Independencia y trataba de buscar Malvina Argentina para girar a la derecha y bajar por Donato Álvarez, y cuando me quise acordar ya había recontrapasado. Estaba en un bache de tiempo, en donde generó toda una confusión, que después, bueno, llegué a donde tenía que llegar, pero esos baches de tiempo pueden ocurrir a cualquiera de ustedes en este momento, porque forma parte de este proceso. Pasá a la siguiente, en la 01, vemos cómo se ha dado en las distintas, por eso dije que las grandes religiones monoteístas han tenido transmisiones donde se da este mismo concepto, o sea, no las mismas palabras, sino a cada pueblo le han dado de acuerdo al contexto evolutivo de ese pueblo, pero en todo se dio ese punto, o sea, algo que va a acontecer. Entonces, la profecía a nivel de estos hermanos mayores, dada a través de la historia, tiene un contexto similar, que es algo relacionado
a lo que va a ocurrir con el tiempo en nuestro planeta. Pasa a la que sigue. Esta es una captación mía en una meditación donde veo cómo esas chispitas que corresponden a la energía divina que desciende, que nos irradia y genera ¿qué? Lo que ocurre después, que nuestro cuerpo resplandece hacia un nuevo amanecer. Entonces el ángel va dando este simbolismo energético hacia cada uno de aquellos que van comprendiendo y dice, como dicen las escrituras, los entendidos resplandecerán. Pasamos a la que sigue. En distintos momentos proféticos se plantea esta cuestión. Por ejemplo, están los llamados jinetes del Apocalipsis, en donde se da alerta de todas las cuestiones que van a acontecer y en todos los casos aquello que se genera como un aspecto a nivel destructivo. Pero en el momento cúlmine de esta transmisión, y perdona ese perrito que se va a escuchar que es de mi vecino, se dan aspectos que tienen que ver con el final, pero no el final de la humanidad, porque eso de 2/3 hay un tercio, y en ese tercio hay aspectos realmente impresionantes, maravillosos, aspectos energéticos, aspectos espirituales, que tienen que ver con la proyección vivencial de cada civilización, de cada humanidad que ha elevado su conciencia a lo cósmico y a lo espiritual. Y pasando la foto 02, anda derecho a esa. Dentro de ese contexto profético, aún aquellos profetas que les fueron dadas estas transmisiones que son tan duras, se le ha dado pautas realmente importantes e impresionantes. Por ejemplo, Isaías mismo, que hemos leído cosas fuertes recién, en Isaías 33, la transmisión que le dan es respecto a que reinarán en sus tiempos la sabiduría y la ciencia y abundancia de salvación. El temor hacia Dios, Jehová lo nombraban ellos, será su tesoro. El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece las ganancias de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosas malas, este habitará en las alturas. Fortaleza de roca será su lugar de refugio y se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Por lo tanto, he aquí que mis siervos comerán, y da una serie de pautas hacia aquellos que con júbilo en el corazón alaban a Dios y han servido al bien y no al mal. En Isaías 65 también dice que el que bendijere en la tierra, en el Dios de verdad se bendecirá. El que jurare en la tierra por el Dios de verdad jurará, porque las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas de mis ojos. Y después en Isaías también 65, pero 17, habla de un cielo nuevo y tierra nueva, porque aquí que yo crearé nuevo cielo y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. O sea que muy probablemente aquellos que son tenidos en cuenta y resguardados, va a ser también curadas las heridas a nivel de lo mental, de lo espiritual, que puede afectar a esas personas por haber vivido experiencias
tan duras, pero recordemos que hay una variación evolutiva en donde muchos de los que son tenidos en cuenta con su familia, hijos, nietos, etcétera, tienen un proceso de vida que será relativo a los años que tengan. Pero esos chicos, niños, jóvenes que son elevados, el proceso de vida se multiplica por 10, o sea, aquel de 20 años a lo mejor 200 o más, o 400, o 500 años. Entonces todo ese dolor y crujir de dientes será olvidado, porque esa generación que lo vivió ya no estará, porque será un proceso como es el nuestro, que por ahí no están nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, y estamos acá nosotros. Y más adelante dice que se gozaréis y alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, y aquí yo traigo a Jerusalén alegría, a su pueblo gozo. Entonces, más adelante dice, el lobo y el cordero serán apacentados juntos, el león comerá paja como el buey, y el polvo será alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dice Jehová. Más adelante, en la multitud vestida de ropas blancas, plantea que después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podría contar. O sea, yo ya he planteado este punto en donde un ejército se contaba el ejército persa en más de 1.000.000 de soldados. Vos podés contar una infantería pretoriana de tantos soldados, pero esta era una multitud que nadie podía contar. Y provenía de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas. Fíjate, una multitud vestida de ropas blancas, o sea, son aquellos que son dignos de ser tenidos en cuenta. De todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono, a la presencia del Cordero, vestidas con ropas blancas y con palmas en las manos. Y vi un nuevo cielo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y esta es una profecía de Juan, y dice, vi la santa ciudad. En el Apocalipsis de Juan está esto. Yo vi una santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, y pasar a la siguiente. La nueva Jerusalén, descender del cielo, con esa descripción realmente es extraordinaria. Descender del cielo, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ella, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Hecho está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviera sed, le daré gratuitamente de la fuente de agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto. Me mostró la gran ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo, teniendo la gloria de Dios. O sea, cuando hablamos de una traslación, en donde ustedes son llevados a un lugar determinado físicamente, y ve tal o cual cosa, y ven descender esa nave gigantesca que se llama la Nueva Jerusalén, esplendorosa, dice, porque teniendo la gloria de Dios, su fulgor era semejante al de una piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Mira qué descripción. No vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso era el templo de ella y el Cordero. Pero después describe que la ciudad no tiene necesidad de sol, ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios le ilumina y el Cordero es su lumbrera. Después le muestra un río limpio de agua de vida, resplandeciente.
ese río de vida tenía capacidades maravillosas, porque también al otro lado del río había un árbol de vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. O sea, ese río de agua viva, con ese árbol que daba frutos de vida, son frutos y agua sanadora que existe a través de la energía del Espíritu de Dios cuando se manifiesta. Por eso en las meditaciones, crística solar, cuando nosotros rezamos el rosario grupal, ¿qué hacíamos? Colocábamos una jarra de agua en el medio de la mesa, porque la oración y el descenso del Espíritu Santo produce que esa agua se transforme en un agua sanadora, en un agua de vida, en un agua pura, irradiada por la luz de Dios. Entonces, en este tiempo, en este momento donde la tribulación está a las puertas, podemos, como mostré una parte, porque hay mucho más, y hay una parte que no las leí, referente proféticamente a sucesos que han sido dados para advertencia, no para generar miedo, para advertencia, para saber, como dice la profecía, que nada ha sido dado o generado sin que antes haya sido entregado y dado a los profetas. O sea, todo se nos ha dicho, nada ha quedado oculto. Está en aquellos que recién se enteran, en aquellos que no querían enterarse, o aquellos que decían, esto no existe. Pero los tiempos están mostrándonos que todos estos aspectos proféticos que fueron dados en el pasado y que están siendo dados hoy, porque estos mensajes son actuales, todo ha sido dado para que no podamos decir, Padre, no sabía. Queda en nosotros escuchar, potenciar lo bueno, lo divino, lo espiritual, la oración, la introspección, la meditación, o hacer como el avestruz, meter la cabeza en donde no podamos ver nada, simplemente para creer que nada existe. Así que esta parte concluye aquí. Volvé hacia mi imagen, porque lo importante es que sepamos que todos fuimos advertidos, antes y ahora. Entonces, cuando hablamos de profecías dadas por estos seres, evidentemente, ni el llamado Padre Celestial, ni los ángeles que venían en los carros de fuego y que contactaban a Isaías, a Zacarías, a Elías, a Moisés y a todo lo que ustedes quieran referir, y porque hablé de este punto, pero podría haber tomado aspectos del islamismo, del hinduismo, del judaísmo, bueno, algunas de estas son del judaísmo. Todas tienen una misma relación y origen, que fue una advertencia para un cambio que debiera haber generado la humanidad y que no generó. Porque que yo sepa, no estamos en un mundo de monjes tibetanos. Estamos en un mundo sustentado en el poder del anticristo, que son las armas y el poder económico. Eso es lo que gobierna el mundo. Y sumado ahora a los medios de difusión masiva que hacen que ustedes escuchen lo que ellos quieren que escuchen. Porque estos pequeños canales tienen una trascendencia insignificante dentro del contexto de la balanza que mueve los hilos del mundo. Así que bueno, nada más por hoy en esta primera parte. Es fuerte, pero es real.
Así que por ahora nada más, solo saludarlos, darles gracias y nos reencontramos, si Dios quiere, la semana que viene con un nuevo encuentro cósmico.